Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es el video de apoyo, o el primer video de apoyo para el módulo 1 en este curso de álgebra lineal. Este módulo 1 sobre el concepto de definición, bueno, en realidad la definición y propiedades de un espacio vectorial. Vamos a utilizar la lectura en estos videos de apoyo, la lectura al libro y el espacio para evaluar, hacer cálculos, experimentaciones, va a ser los cuadernos Júpiter. El cuaderno Júpiter asociado al módulo 1. Pues en él vamos a poder hacer los cálculos, las gráficas con Matplotlib, los cálculos con el lenguaje Python, específicamente las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib para visualización, Seaborn también para visualización, etcétera. Utilizaremos mucho este espacio de experimentación para poder aprender álgebra lineal para ingeniería agropecuaria con aplicaciones a la ciencia de datos y con técnicas de machine learning y deep learning con lenguaje Python. Entonces acá este módulo 1 de Clarelena Mejía Laverde, como les decía, va a trabajar la definición y propiedades de espacio vectorial. Los contenidos que vamos a ver en este módulo serán los ejemplos introductorios al concepto de espacio vectorial, como son el espacio vectorial de las fuerzas que actúan en un punto dado del espacio, por ejemplo, en un punto dado en un plano. Este es el primer ejemplo con el que se presentará la perspectiva geométrica del concepto de espacio vectorial. El segundo va a ser la perspectiva algebraica para el concepto de espacio vectorial con el ejemplo de las parejas ordenadas de números reales. Luego daremos la definición de espacio vectorial, algunos otros ejemplos de espacios vectoriales y las propiedades más generales de los espacios vectoriales. Propiedades de los espacios vectoriales, unos ejemplos de espacios vectoriales y con el objetivo de construir esa estructura algebraica de espacio vectorial y de identificar como vectores a todos aquellos elementos de conjuntos que con las operaciones que vamos a ver verifican, que con las operaciones dadas, que con operaciones dadas en ese conjunto, una operación de adición y una de multiplicación de escalares por elementos del conjunto, verifiquen los axiomas de la estructura de espacio vectorial. Entonces vamos a tratar de, cada vez que veamos, de identificar como vectores a los elementos de un conjunto en los que haya dos operaciones que cumplan los axiomas que definen un espacio vectorial. Pues, así aprenderemos entonces a identificar espacios vectoriales y vectores cada vez que tengamos elementos de un conjunto con dos operaciones que cumplen unos axiomas que veremos en cuanto a esas operaciones. Y también el otro objetivo es aprender el manejo algebraico dentro de un espacio vectorial. Las preguntas básicas como para motivar este estudio las presenta Clarelena Mejía y nos dice que una de ellas es ¿qué será un espacio vectorial? Otra es qué propiedades deben cumplir las operaciones definidas de suma y producto por una escalar, qué propiedades tienen esas operaciones en el espacio vectorial y cuáles son los espacios vectoriales más usuales y qué propiedades tiene el módulo del espacio y el inverso aditivo de cada vector, y qué propiedades algebraicas se desprenden de la definición de espacio vectorial. Entonces, qué propiedades algebraicas se derivan de lo que vamos a ver como espacio vectorial. Entonces, una introducción a eso es que iniciamos este módulo presentando algunos ejemplos en los cuales observamos propiedades comunes que serán los puntos de partida o axiomas para la definición de espacio vectorial. Una vez establecido este concepto, se ilustra con otros ejemplos y se extraen las principales propiedades algebraicas de estos espacios vectoriales.
Entonces empezamos con los ejemplos introductorios. Primero, como les había dicho, el ejemplo con el que se presenta la perspectiva geométrica de los espacios vectoriales. En ese ejemplo es sobre las fuerzas que pueden actuar sobre un punto P. Digamos, posicionemos en un plano. Entonces consideremos un punto material P y las fuerzas que pueden actuar sobre él. Ese sería el conjunto serán las fuerzas que puedan actuar sobre ese punto y vamos a identificar a esas fuerzas como vectores. Y vamos a ver por qué. Entonces, bueno, pues si F1 y F2 son dos fuerzas que actúan sobre P, se puede encontrar una fuerza F resultante de F1 y F2 con las propiedades de ejercer sobre P la misma acción que F1 y F2 actuando simultáneamente. Así tenemos una fuerza F que resulta de sumar a F1 y F2. Entonces aquí vamos a escribirlo así. F es F1 más F2, como nos aparece acá, ya editado, así en lenguaje de LaTeX y así ya renderizado en esta línea Markdown. Veamos qué propiedades entonces tiene esta operación de adición en el conjunto de las fuerzas que actúan sobre el punto P. Entonces, representemos F1 y F2 por, en realidad, vectores, en realidad segmentos orientados, cuya dirección y sentido corresponden a los de las fuerzas dadas y su longitud es en una escala determinada mide la magnitud. Entonces, la magnitud de estas fuerzas va a ser representada a través de la longitud del segmento orientado que lo representa. Entonces la resultante queda determinada por la diagonal del paralelogramo, dos de cuyos lados son los segmentos correspondientes a F1 y F2. Entonces así vamos a ver cómo se suman vectores. Dados dos vectores, aquí tenemos en el origen el punto P. Entonces si tengo F1 en azul y F2 en verde, entonces esas dos fuerzas, así representadas como segmentos orientados, determinan este paralelogramo que formamos poniendo en el punto final de F2 otra vez una representación, un segmento orientado paralelo a F1, y en el punto final de F1 ponemos un segmento orientado paralelo a el segmento orientado F2. Así formamos el paralelogramo y la diagonal principal, que va a ser la que va del punto P al vértice opuesto en este paralelogramo, ese lo vamos a entender que es la fuerza suma o la resultante de sumar a F1 y F2. Entonces, para sumar en forma de paralelogramo, siempre ponemos las dos fuerzas F1 y F2 que queremos sumar, coincidiendo en su punto inicial, y formamos el paralelogramo como les he indicado y trazamos la diagonal principal, y esa diagonal principal va a ser la suma geométrica de estos dos vectores F1 y F2. Vamos a ver que definiendo esta suma así, pues entonces vamos a ver que entonces las fuerzas F que actúan sobre ese punto P las podemos identificar como vectores. Entonces vamos a poder identificar como vectores si esta primera operación cumple ciertas propiedades, y vamos a ver una segunda operación con otras propiedades. Entonces vamos a ponerle aquí al origen de coordenadas como el punto P. Entonces para eso utilizo aquí la sentencia plt.text para poner un texto. Es esta función text. Bueno, pues yo le voy a decir que él me dice que puedo completar el texto así, y le voy a poner que la ubicación del punto P lo voy a poner en el origen. Entonces va a ser 0, voy a poner menos 0.1, menos 0.1, y ese va a ser, y que voy a poner de texto en esa ubicación del plano. Voy a poner al punto P o a la letra P para indicar el punto donde actúan las fuerzas. Entonces miren que aquí me aparece el punto P. Voy a ponerlo un poquito más abajito, entonces lo voy a bajar
menos punto 2, menos punto 2, pues aquí menos punto 2 en X y menos punto 2 en Y, es decir, lo voy a bajar y lo voy a mover hacia la izquierda para que se note más. Aquí ya coincidió con el 0, entonces lo voy a bajar un poquito más. Entonces lo bajo, para bajarlo lo muevo la segunda componente del menos punto 3 y mire que ya me queda punto P indicado aquí en el origen. Se va a hacer el punto P, y si quiero resaltarlo aún más ese punto, entonces le voy a decir que grafique con plt.scatter para diagramas de dispersión. Entonces aquí le voy a poner él me dice que el origen es el vector 0, entonces lo voy a poner así, él me lo sugiere que lo ponga así, y que en color negro no me lo sugiere. Y miren que cuando lo trazo ya me pone un punto P aquí en el origen negrito. Vamos a ponerlo más grandecito, entonces le vamos a decir que se note más. Pues aquí le decimos que el parámetro, creo que es el parámetro size. Bueno, pues si uno lo quiere ver, entonces a la función scatter, que es para diagramas de dispersión, le pones plt.scatter y ya Google o la inteligencia artificial te dice los parámetros de esa función que necesitan, y esos parámetros, uno de ellos es el tamaño del punto. Este scatter entonces me dice que tiene parámetros X y Y. S, que es size, el tamaño. Aquí está el link width en none. Creo que voy a ponerlo, yo creo que S mejor, con el parámetro S de size. Entonces con el parámetro S, y lo pongo que el tamaño sea, bueno, vamos a ponerle 2, vamos a ponerle así a ver si queda bien grande. Y no se notó, vamos a correrlo más otra vez, size de 2, y no se nota. Vamos a ponerle con un color, me lo puso color blanco, vamos a ponerle color tamaño 20, vamos a ver si así se nota más. No, entonces va a tener que hacerlo con 20, se está notando un poquito. Vamos a ponerle en 50, vamos a ver si así se está notando un poquito más. Y vamos a ponerle, bueno, pues que el color, veámoslo así en negro, vamos a ponerle 100, que se note más este punto. Y ahora sí se nota mucho más el punto P. Ahora sí. Y ahora entonces vamos a denotar con T al conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre P. No solamente las fuerzas F2, sino todas las que se puedan ocurrir que actúan sobre el punto P en este plano, donde está, a donde pertenece P. Entonces podemos decir que hay clausuratividad o cerradura con respecto a la edición que acabamos de definir. ¿Por qué? Porque si F1 y F2 pertenecen a T, entonces F1 más F2 igual a F pertenece también a T. Es decir, que cuando yo sumo dos fuerzas en este plano y me da esta diagonal principal, ve que se me movió este F de la diagonal principal, se me movió. Algo se le dañó acá. Qué raro que se hubiera dañado el dibujo. Uy, qué raro que se hubiera dañado así. Algo pasó. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Qué raro que hubiera pasado con el movimiento del skater. Algo más se movió en el dibujo. Pero podemos rescatar el código de donde tuvimos el gráfico hoy. Entonces, este para suma de vectores lo obtuvimos para la suma. Aquí está F1 más F2, y aquí le ponemos la nueva línea. Bueno, aquí ponemos V, Control Z, Control V. Aquí ya lo pego, y aquí si vemos, no, este no era el del paralelogramo. El paralelogramo, este es dar las diagonales, es vamos a borrar Dios, este es el malo, el que se nos dañó. Y
y el nuevo es esta. No me está pegando mal. Control Z, digamos una así, y aquí mírenla cómo nos obtenemos, y le agregamos la del punto P. Entonces la del punto P, que fue esta línea que acá nosotros agregamos con la función scatter, control C, y se la pegamos acá donde corresponde, donde está dibujando los lados del paralelogramo y el punto de aplicación de las fuerzas. Entonces ahora sí me aparece el punto P y ya el paralelogramo bien, y ya este que está malito lo borramos. Entonces hay clausuratividad porque al sumar dos fuerzas que actúan sobre el punto P, la suma también me da una fuerza que pertenece al mismo plano y actúa sobre el punto P. Entonces pertenece al T, es decir, al conjunto de las fuerzas que actúan sobre el punto P. Entonces eso lo llamaremos a esa propiedad de que cada vez que sume dos cualquiera fuerzas que actúan sobre el punto P y me dé una fuerza que actúa sobre el punto P, entonces la llamaremos cerradura o clausuratividad de la adición. Es decir, siempre que sume elementos del conjunto T, me dará un elemento del conjunto T, no un elemento de otro conjunto. Eso se le llamará clausuratividad o cerradura. Entonces la adición, ya tenemos que eso, esa operación es clausurativa. Entonces, vamos a ponerlo así. Aquí le vamos a quitar esta control X y aquí decimos, podemos decir que si F1 es, si la sumamos me da un F que pertenece a T, y ponemos esto, y a esta propiedad la llamaremos, a esta propiedad la llamaremos clausuratividad o cerradura de la adición en T. Ahora ya vamos a ver que también esa adición es asociativa. Es decir, si vas a sumar tres fuerzas que actúan sobre el punto P en este plano, pues como esa operación es binaria, puedes sumar primero a F1 y F2 y lo que te dé sumarlo con F3, pero te va a dar lo mismo que si sumaras primero a F2 y F3 y luego le sumaras F1. Esto se expresa así, en esta manera, aquí en esta expresión algebraica, y se ve gráficamente así. Veremos gráficamente acá que tenemos a F1 en azul, a F2 en verde y a F3 en bueno, llamémoslo como, este color para mí es como lila. Y mire que para sumar a F1, F2 y F3, que me da, según vamos a decir también una regla para sumar segmentos orientados o vectores en el plano, de manera geométrica. ¿Cómo lo hacemos? Pues trazamos el primer vector F1. Luego en el punto final trazamos el vector F2. En el punto final de F1 trazamos el vector F2. Y luego en el punto final de F2 trazamos el vector F3, de tal manera que ellos queden como encadenados. Inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin. Es decir, primero para F1 tengo inicio y fin, y luego en el fin de F1 tengo el inicio de F2, y en el fin de F2 tengo el inicio de F3. De tal manera que el vector suma de esos tres se define como el vector que va del inicio del primer vector, del inicio de F1, al fin del último vector que se está sumando, que es F3. Entonces así, el vector suma de F1, F2 y F3, según esta definición de suma, esta segunda, la primera es la suma con el método del paralelogramo, esta es la suma con el método de disposición principio-fin, o cabeza-cola, o cola-cabeza, digámoslo así. Entonces así, tenemos que el vector rojo es la suma de F1, F2 y F3, pero mire que geométricamente, con ese mismo algoritmo, si sumas F1 y F2, te da el vector amarillo. Y entonces el vector amarillo es la suma de F1 y F2, y si a esa suma le sumas F3, mire que entonces están desde la misma disposición, te da el mismo vector rojo. Es decir, que la suma, si sumas primero a F1 y F2 para que te dé el amarillo, y luego sumas F3, la suma de F1 más F2 más F3 te va a dar el mismo vector rojo. Gracias, amor. Dios me la bendiga. Entonces, así ya tenemos dos maneras de sumar
La primera es la definición de suma de vectores en el plano con disposición con la cabeza, y la segunda pues sumando primero a F1 y F2 y luego agregándole a esa suma F3. Pero miren que nos da lo mismo si sumamos primero a F2 con F3. Miren que si sumamos el verde más el lila, F2 más F3, nos va a dar el café. Y si a ese café le sumas F1, mira que te da otra vez el vector rojo. Es decir, eso te muestra que si sumas primero a F1 y F2 para obtener el amarillo y luego sumar F3, te da lo mismo que si sumas a F2 y F3 y luego F1. Es decir, que tienes libertad para asociar. Eso lo ponemos aquí en el título como para decir, es que para sumar 3 puedes primero sumar al primero y el segundo y luego sumar el tercero, y te va a dar lo mismo que si sumas el segundo y el tercero y luego sumas el primero. A esa propiedad de que indiferente de quién asocies te da lo mismo, se le llama asociatividad de la adición de vectores o de la suma de vectores. Es así, le vamos a poner acá que entonces en definitiva la suma es asociativa. Y ahora vamos a ir para la propiedad de modulatividad, y es que en este conjunto T existe una fuerza de magnitud 0 llamada la fuerza nula, que se representa con un segmento orientado sin longitud, es decir, un punto, que podemos designar entonces con el símbolo 0, y que tiene la propiedad de que cualquier fuerza de este conjunto T, si a cualquier fuerza F le sumas el 0, te da lo mismo que si al 0 le sumas esa fuerza, que en definitiva te va a dar la misma fuerza F que tenías. Es decir, que adicionarle el vector 0 a cualquier fuerza no cambia al vector primero al que le adicionas el 0. A eso le llamamos modulatividad de la adición en este conjunto T. La adición tiene módulo o elemento neutro. La adición tiene módulo, es decir, la adición tiene módulo o elemento neutro. Es decir, la adición en T tiene módulo o elemento neutro, que se le llama la fuerza nula. Ahora veremos otra propiedad, y es que para toda, aquí lo vamos a editar con F', para toda fuerza F existe otra F', que tiene la misma magnitud de F y la misma dirección de F, pero el sentido contrario. Entonces, la resultante de sumar a F y F', aquí lo vamos a poner bien, la resultante de sumar a F y a F', aquí la vamos a poner entre signo de dólar para que me quede en lenguaje LaTeX, y a este le vamos a poner el apóstrofe vertical. Pues entonces la resultante de F y F' va a ser el vector 0. Es decir, para cada F en T, a cada F en este conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre el punto P, existe una F' tal que aquí le vamos a poner tal que F más ese F' da el vector 0. Esta F' se denota usualmente como raya F, entonces, o menos F, lo podríamos leer así. A eso se le llama, a esta propiedad se le llama invertibilidad de la adición en T. Entonces, a esta propiedad de la adición en T la llamaremos existencia del inverso aditivo o invertibilidad, o invertibilidad de la adición en T. Entonces aquí me lo completa la inteligencia artificial. Y bueno, pues sería bueno como uno ver graficadito a estos dos vectores. Entonces bueno, pues vamos a decirle a la inteligencia artificial que nos grafique con Matplotlib a un vector F y a su inverso aditivo. Entonces
grafícame con matplotlib a una fuerza f y a su inverso aditivo, y listo. Nada más nos entrega el script para hacerlo. Realmente a mí, como siempre me va a entregar el script, bueno, y también a veces me lo grafica. Aquí nos lo hace con Matplotlib y NumPy, que estas librerías siempre lo vamos a mencionar mucho en este curso. Una para cálculo vectorial y matricial y cálculo numérico, y la otra para visualización científica. Entonces aquí nos va a mostrar esas, miremos cómo nos la da. Entonces aquí le damos para que tengamos una ilustración efectivamente en este entorno integrado de f y su inverso. Entonces miren, f es el azul y su inverso aditivo es, aquí está menos f. Este menos f lo vamos a guardar un poquito porque quedó sobre la flecha de menos f. Entonces aquí en el texto vamos a ponerle menos f, eso es para desempaquetar. Menos f de 0 va a ser la primera componente, aquí me voy a poner de 0, coma minus f de 1 para la segunda componente, y para que baje le vamos a poner un menos 0.2 para que baje la ubicación de esa etiqueta menos f. Y aquí, bueno, no le gustó un poquito como se la puse. Me dice que hay un error de editajes porque me quedó una comita más. Me indica que es porque es una comita más. Y aquí me dice que está fuera de la cota. Me pasé en PLT 2.2 menos de A, porque ese aquí se me fue un 2, siendo que es un 1. Que la segunda componente de un par ordenado en Python se indica la segunda con el 1, no con el 2. Aquí nos muestra el menos f más abajito. Entonces el f es el azul y el menos f. Entonces así vemos dos vectores que en realidad son paralelos y tienen la misma longitud, es decir, son dos fuerzas de la misma magnitud. Si los segmentos orientados tienen la misma longitud, entonces las fuerzas son de la misma magnitud y dirección, porque la pendiente es la misma, la pendiente de los segmentos orientados es la misma, pero el sentido es opuesto. En realidad, entonces, los segmentos orientados tienen longitud, dirección y sentido. Entonces, aquí vemos de que el inverso aditivo de un vector tiene sentido opuesto. Y por último, es claro que el orden en que se suman las fuerzas no altera el resultado. Entonces, bueno, pues también vamos a verlo gráficamente. Es decir, que F1 más F2 es igual a F2 más F1. Entonces también vamos a verlo. Y a eso lo llamaremos propiedad conmutativa de esta adición en este conjunto T de las fuerzas que actúan sobre el punto P, en este plano, en un plano dado. Entonces aquí vamos a decirle que esta propiedad la llamaremos conmutatividad de la adición a esta propiedad de la adición la llamaremos conmutatividad de la adición en T, y y le vamos a decir que nos represente con Matplotlib esta situación. Entonces represéntame con Matplotlib, que va a ser nuestra librería de visualización más importante en este curso, la siguiente propiedad de la adición de vectores. Pues lo pones entre comillas, es utilizar la inteligencia artificial para asistirte en el aprendizaje. Él nos da el código y ya en este VS Code lo puedes correr en este editor, que también te enseñaré cómo instalarlo muy fácil a través del paquete Anaconda. Es bastante fácil para hacerlo. Entonces también te tengo videos para mostrarte cómo. Aquí entonces lo pegamos y corremos, y mire que nos muestra que si tengo F1 y F2, entonces y justo forman paralelogramo, entonces miren que una representación de F1 está aquí en el lado opuesto de este paralelogramo y otra representación de F2 está en el lado opuesto del paralelogramo. Entonces por eso se pintan en verde
un lado y el lado opuesto, y en azul un lado y el lado opuesto, para representar los mismos, en realidad bueno, diferentes segmentos orientados, pero que en realidad representan el mismo vector. Y vemos que entonces bajo el algoritmo de principio-fin, aquí me tengo a F2 más F1, que me da este vector rojo. Y mire que eso da lo mismo que F1 más F2, es decir, viéndolo en estos dos lados del paralelogramo, en la parte inferior. Entonces, si lo lees por la parte superior, F2 más F1 te da el vector rojo, R. Y F1 más F2, si lo ves por el lado inferior, pues entonces te da también el mismo vector rojo. Es decir, que esta suma que definimos bajo el algoritmo principio-fin, es una adición conmutativa. Es decir, que no importa el orden en que sumes. Ahora vamos a definir otra operación en este conjunto, ya no la adición, sino la de multiplicación de números reales por elementos del conjunto T. Entonces, veamos ahora otra operación. Si F es una fuerza y alfa es un número real, llamaremos alfa F a otra fuerza que tiene la misma dirección de F, pero su magnitud es alfa veces la magnitud de F. Y el sentido de alfa F va a ser el mismo de F si alfa es positivo, y va a ser opuesto a F si alfa es negativo. Entonces, si multiplicamos por un escalar o un número real a una fuerza, el sentido cambiará si alfa es negativo. De resto seguirá siendo el mismo. Y su longitud cambiará tantas veces como la longitud original por alfa. Entonces así hemos entonces definido una operación, una segunda, llamada multiplicación de escalares por elementos de T, cuyos factores son una fuerza y un número real. En realidad yo voy a decirlo, un número real y una fuerza, porque primero usualmente hablamos del número real. Entonces, control X, cuyos factores son un número real y una fuerza, que le voy a poner, y una fuerza en ese orden, y una fuerza, y su resultado es otra fuerza que actúa sobre el punto P, que actúa sobre el punto P del plano dado. Lo podemos anotar como ese plano dado pi. Entonces acá, bueno, entonces lo ponemos. Y esta operación se dice que es externa, ya que hace intervenir un elemento, el número real, el número alfa, que lo vamos a poner aquí, alfa, que no pertenece al conjunto T, a ese conjunto T de las fuerzas que actúan sobre el punto P. Veamos algunas propiedades de esta nueva operación. Pues aquí todo no lo vas a encontrar en el cuaderno, todo el contenido no lo vas a encontrar en el cuaderno Júpiter. En el cuaderno Júpiter va a ser el espacio de experimentación y de visualización. Entonces, para ver esas propiedades, volvemos otra vez al libro y bajamos hasta donde lo tiene Clara Elena Mejía la tiene. Hasta aquí definió la operación. Y ya miren que ella empieza a decir acá, después de que la define, aquí veamos pues algunas propiedades de esa operación, y la primera que define, que va a ser ya la sexta propiedad de espacio vectorial, es que si alfa es un número real y F es una fuerza del conjunto T, entonces alfa veces T también pertenece al conjunto T, porque así lo definieron. Siempre que multiplique un alfa por un alfa real por una fuerza T, me dicen por definición que va a dar otra fuerza que actúa sobre el punto P, es decir, otro elemento de T. Eso hace que entonces que esta operación sea también clausurativa o cerrada. En cierto sentido, es como una cerradura, una pseudo cerradura. Entonces, eso es como una pseudo cerradura, no lo vamos a llamar cerradura,
porque estamos utilizando elementos de un conjunto de números reales y otros que es del conjunto de las fuerzas T. Razonando geométricamente, ella nos dice que, razonando geométricamente podemos verificar la figura 1.3. Entonces aquí, miren que acá en este gráfico 1.3, Clara Elena nos muestra a F1 y F2 y a su suma, utilizando el método del paralelogramo. Y nos trazo F1 y alfa veces F1, pero para el ejemplo con alfa positivo, porque el sentido de alfa veces F1 es el mismo de F1. Y también tenemos F2 y alfa veces F2 con alfa positivo, porque el sentido de alfa de F2 es el mismo de F2. Y forma el paralelogramo, forma de lados consecutivos alfa F1 y alfa F2, y hallo su suma. Y nos muestra, entonces, en definitiva, que para mostrarnos que alfa veces la suma de F1 y F2, es decir, si a esta suma de F1 y F2, a esta suma, esta diagonal principal del paralelogramo chiquito, lo multiplico por alfa, miren, me va a dar lo mismo que si multiplicara por alfa de F1 y le sumara el producto de alfa veces F2. Entonces, para mostrar entonces que en definitiva yo puedo sumar dos fuerzas y luego multiplicar por alfa, pero me da lo mismo que multiplicar por alfa cada fuerza y luego sumar vectorialmente esas fuerzas. Entonces el símbolo de suma en ambos lados, ese es el de suma de vectores o de elementos de T, o suma de fuerzas en este caso. Entonces nos muestra como que la operación de multiplicar y sumar fuera que la podemos operar en distinto orden. Primero puedo sumar y luego multiplicar, o puedo multiplicar y luego sumar. Es decir, que esas dos operaciones conmutan en ese caso. Eso nos quiere mostrar esta ya es la propiedad de distributividad de la multiplicación de escalar por una suma. En este caso de la cerradura, este es el de la cerradura, ese no tiene como graficación. Este es para la distributividad de los escalares con respecto a la suma de elementos de T o de fuerzas. Aquí ya nos va a mostrar otra distributividad, y es que si yo tengo dos escalares alfa y beta y los multiplico por una fuerza, me va a dar lo mismo que si multiplico esa fuerza por alfa y esa fuerza por beta y luego sumo esos dos vectores, donde esta igualdad, la suma al lado izquierdo de esta igualdad es una suma de números reales y la suma al lado derecho es una suma de fuerzas. Entonces así está mostrando cómo yo puedo sumar primero reales y luego multiplicar por un vector, o multiplicar esa misma fuerza por esos escalares respectivamente y luego sumar. Esa también sería como otra pseudodistributividad. Pseudodistributividad, y aquí es como de la fuerza con respecto a la suma de escalares. En cambio aquí es de los escalares con respecto a la suma de fuerzas. Entonces, hay dos distributividades porque lo que se muestra es una repartición. En esta igualdad, una repartición. Cuando lo lees de izquierda a derecha es una repartición de F para alfa y beta. En cambio, cuando lo ves acá, es de izquierda a derecha, lo que ocurrió fue una repartición de alfa o distribución de alfa para F1 y F2. Entonces, es una distribución del escalar para suma de vectores, y aquí una distribución del vector para suma de escalares. Unas pseudodistributividades. Y aquí, ya en la tercera, nos muestra como una pseudoasociatividad. Y es que si yo voy a multiplicar a una fuerza F por beta y luego multiplicar a esa nueva fuerza por alfa, pues eso me da lo mismo que si multiplicara los escalares y luego ese escalar, ese número real, lo multiplicara por F. Es que yo puedo a una fuerza primero
afectarla con beta y luego con alfa, o puedo simplemente multiplicar los escalares para que ellos en conjunto actúen sobre f. Me va a dar el mismo resultado. Eso le llamamos pseudoasociatividad porque en el lado izquierdo está asociado beta con f y en el lado derecho está asociado alfa con beta. Es decir, cambiaron los asociados, pero nos dio el mismo resultado, una pseudoasociatividad. ¿Y por qué pseudo? Porque en esta operación se mezclan números reales con elementos con fuerzas, dos conjuntos muy diferentes. Entonces, cuando eso pasa, no lo llamamos asociatividad, sino que lo llamamos, por ejemplo, una pseudoasociatividad. Y en esta como una pseudomodulatividad, porque me está diciendo que si al escalar 1 lo multiplico por una fuerza, no se afecta a la fuerza. Si al escalar 1 lo multiplico por una fuerza, no se afecta a la fuerza. Es decir, que multiplicar por 1 a una fuerza no le hace nada a la fuerza, no la alarga, no le cambia el sentido, no le hace nada. Esas son las 10 propiedades, o sea, las 10 propiedades, 5 fueron para las propiedades de 5 fueron para la adición. Ellas fueron primero la clausuratividad, aquí está la primera, la clausuratividad, la segunda, la asociatividad, la tercera, la modulatividad, la cuarta, la invertibilidad, la quinta, la conmutatividad. Luego, para la otra propiedad, la de multiplicación de escalares por elementos de t, así definida, también era clausurativa, es la sexta propiedad, clausurativa. La otra es de pseudodistributividad de escalares para suma de fuerzas, y la otra pseudodistributividad de fuerzas con respecto a suma de escalares. La otra una pseudoasociatividad y la última una pseudomodulatividad. Sigue siendo pseudo porque mezcla elementos de un conjunto de los números reales con los elementos de otro conjunto, que es el de las fuerzas, que son conjuntos de naturaleza diferente. Entonces así, esas 10 propiedades, vamos a ver que son las de estas 10 propiedades para estas dos operaciones de adición y multiplicación de escalares o de números reales por elementos de t, van a ser las propiedades que definen un espacio vectorial. Nos aludimos siempre a muchas representaciones geométricas y ahora vamos a ver la perspectiva algebraica de estas mismas propiedades, pero entonces en un conjunto diferente, y es el de los pares ordenados de números reales, es decir, R2, las parejas de números reales R2. Entonces vamos a ver que definimos en R2 primero una adición, una operación binaria interna, es decir, que opera sobre dos elementos del conjunto, parejas de números reales, y me da otro elemento del conjunto. Vamos a ver que sí. En ellos, es decir, se les llamará operación binaria interna, es decir, hay elementos, los elementos que intervienen en la operación pertenecen a R2, es decir, ya de una vez están diciendo que esa operación que vamos a definir es clausurativa. Entonces, cada vez que yo tenga una operación binaria que diga interna es porque es clausurativa. Y esa operación que vamos a definir la vamos a llamar suma. ¿Y cómo vamos a hacer? Cogemos un par ordenado x1, y1 y un par ordenado x2, y2 y sumamos. Y para adicionarlo lo definimos así. Me va a dar la suma de estos dos pares ordenados, lo que está aquí a la izquierda, me va a dar este nuevo par ordenado que se obtiene al sumar las primeras componentes de estos pares ordenados de la izquierda, y la suma de las primeras componentes va a ser la primera componente del par ordenado suma, y la segunda componente de la suma va a ser la suma de las segundas componentes de los elementos que está adicionando. O sea que la suma de dos pares de R2 es otra pareja de R2, porque lo que te da es, como la suma de números reales, porque x1 y x2 son números reales, y y1 y2 son números reales, y la suma de números reales es clausurativa, porque cuando sumas números reales te da número real. Entonces así, esa clausuratividad de la suma en R hace que la adición en R2 también sea clausurativa, porque al sumar parejas ordenados de números reales me da otra pareja de números reales.
Entonces así decimos la primera propiedad, decimos que si tengo dos elementos de R2, su suma pertenece a R2. Si tengo dos elementos de R2, la suma pertenece a R2, es decir, esa operación es clausurativa o cerrada en R2. Ahora también hay una ley asociativa, y es que si usted va a sumar tres pares ordenados, el primero x1, y1, el otro x2, y2 y el otro x3, y3, pues puede sumar primero 2 y te da un par ordenado, y luego le suma el tercero y te da un nuevo par ordenado, pero te da lo mismo si suma los dos, x2, y2 con x3, y3 y luego le suma x1, y1. Mire que aquí lo está haciendo de esa manera y mire que le da lo mismo. Mire que este par ordenado de sumar los tres es el mismo que se obtiene acá. Es decir, el par ordenado obtenido al sumar primero a x1, y1 con x2, y2 y luego sumarle x3, y3 es el mismo que cuando sumas primero a x2, y2 y x3, y3 con x1, y1. Es decir, esa suma es asociativa, es decir, hay libertad para asociar en la adición en R2. Hay libertad. Y entonces así, eso lo expresamos de esta manera y es la segunda propiedad. La otra es de que el par ordenado 0, 0 se comporta como un módulo, porque cuando a un par ordenado le sumas 0, 0, te da otra vez el mismo par ordenado, es decir, 0, 0 es un elemento neutro o módulo de la suma en R2, es decir, la suma en R2 tiene módulo o elemento neutro, es decir, hay modulatividad de la adición así definida en R2. Y también, si usted tiene un par ordenado, si usted tiene un par ordenado de XY, el par ordenado obtenido con el inverso de la primera componente del par ordenado dado y el inverso de la segunda componente del par ordenado dado, mire que al sumar estos dos pares ordenados te da el par ordenado 0, 0, elemento neutro que acabamos de definir. Es decir que para cualquier par ordenado XY siempre existe su inverso aditivo, es decir, su elemento que al sumarlo con el elemento original te da el vector nulo o elemento nulo. Es decir que entonces en esta suma hay invertibilidad. Y finalmente también hay conmutatividad. Va a dar lo mismo si sumo x1, y1 con x2, y2 que si sumo x2, y2 con x1, y1. Es decir, esa suma también es conmutativa. Y si definimos una multiplicación de números reales alfa por pares ordenados xy, como así como está aquí, que cómo se multiplica un escalar por un par ordenado, pues me da un par ordenado obtenido al multiplicar a la primera componente x por alfa y a la segunda componente y también por alfa. Es decir, que el alfa se distribuye para todas las componentes. En la multiplicación de escalares por pares ordenados se hace componente a componente. Entonces, este resultado es un elemento de R2, por lo que vemos. Entonces, esta operación es otra vez clausurativa. Bueno, una pseudo clausuratividad, porque multiplicas elementos de R por elementos de X de R2 y te da un elemento de R2, como una pseudo clausuratividad. Y si tengo un número real y un par ordenado, o sea, un elemento de R2, alfa veces ese par ordenado me da también un elemento de L2. Aquí entonces estamos puntualizando el hecho de que esa operación es pseudo cerrada, por decirlo así. Y vemos también que si primero sumo dos pares ordenados y luego multiplico por alfa, te da lo mismo que si multiplicas al primer par ordenado por alfa y al segundo par ordenado por alfa y luego sumas los pares ordenados. Es decir, hay una pseudo distributividad de escalares, números reales, con respecto a elementos de R2. Hay una pseudo distributividad. Aquí no aparece en la demostración, no le voy a hacer énfasis a ella, no vamos a hacerle énfasis más, es a la experimentación en este espacio de trabajo. Entonces uno va a poder experimentar esas propiedades. Bueno, lo podemos, voy a hacerles como una en esta perspectiva algebraica, como una forma de experimentarlo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí definición de la operación de multiplicación de escalares
de números reales, números reales por parejas de números reales. Entonces la definición, él también la inteligencia nos la entrega, pero yo quiero verificarles la propiedad de distributividad. Entonces, bueno, pues para verificarlo, uno puede decir, bueno, cojo un par ordenado, un primer par ordenado. Entonces, aquí le ponemos, se puede escribir como primer par ordenado. O, bueno, si no le ponen nombres, le pone, pues el primer par ordenado 1,2. Ahí tiene un par ordenado. Y supongamos que tiene que lo suma con otro par ordenado que es 3,4. Y a esta suma, pues la deja por un conjunto, aquí le ponen paréntesis para esa suma, la multiplica por un alfa que sea 2. ¿Y es como lo multiplica? Sí. Multiplica con asterisco. Entonces multiplica esos pares ordenados así. Vamos a ver si él me entiende esa multiplicación. Vamos a ver si, o si la tenemos que definir como, vamos a ver cómo no lo, aquí él me la entendió muy raro porque no me dio para ordenado. Entonces, para hacerlo, entonces el no multiplicó, él lo que hizo fue este par ordenado, le puso este otro, 1, 2, 3, 4 y lo duplicó, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí, si sumó pares ordenados, simplemente los concatenó. Entonces cuando los ponemos así, en esa notación, él los concatena, es decir, pone uno al lado del otro, forma uno nuevo, una nueva tupla. Si cojo una tupla de números, en este caso enteros, y le adiciono otra tupla, él me va a dar otra tupla ya de 4 elementos, y multiplicarlo por 2 hace que me dé una tupla de 8 elementos. Pero cuando queremos que lo haga como vectores, entonces importamos NumPy como NP, como es usual llamarla, y el primer vector, entonces le ponemos con np.array y le pones, bueno, puedes ponerlo entre paréntesis, ahí sí el vector 1,2, y ahora sí para él va a ser un vector, y aquí la inteligencia artificial me pone el otro. Entonces cuando llamo a la función array, actuando sobre el par ordenado, ya se vuelve de naturaleza vectorial. Y ahora sí, si a esta suma la asocio y la multiplico por 2, entonces hay una operación, esa operación miren como lo que nos da. Entonces el primero suma 1, 2, que te va a dar 1 más 2, 1 más 3 queda 4, y 2 más 4 queda 6. Entonces me va a dar un vector de coordenadas 4 y 6. Y si multiplica por 2 te va a dar 8 y 12. Entonces mire que lo que hizo fue primero sumar y luego multiplicar por 2 y te dio un par ordenado. Y así con NumPy obtenemos esos objetos que se comportan como los vectores que vamos a estudiar en este curso, en este primer módulo que se llaman espacios vectoriales. Y queremos ver que eso va a dar lo mismo que si yo cojo dos veces aquí me pone, mire que inteligencia me pone, y es que a 2 veces lo multiplico por el primer vector y luego al 2 también lo multiplico por el segundo vector y sumo, y mire que me da lo mismo. Es decir que si primero sumo vectores y luego multiplico por 2, da lo mismo que si multiplico cada uno de los vectores por 2 y luego sumo. Entonces que las operaciones de multiplicar y sumar son conmutativas o conmutan, porque sumar y luego multiplicar da lo mismo que multiplicar y luego sumar. Entendiendo entonces que estas operaciones tienen jerarquía. Es decir, que en esta operación, en esta expresión, siempre primero vamos a multiplicar al vector por el escalar, y luego, o al par ordenado por el escalar, y luego vamos a sumar.
Bueno, entonces así el estudiante puede verificar, entonces aquí le voy a poner que él puede verificar con Python, entonces le ayuda a aprender a utilizar vectores con Python y lo hace más competente porque le da una herramienta que se utiliza en ciencia de datos, que como es Python y su librería asociada NumPy, que es una librería espectacular para cálculo numérico y cálculo vectorial y matricial. Entonces aquí le ponemos experimentación con la verificación de la distributividad de escalares con respecto a suma de pares ordenados de números reales con respecto a suma de pares de números reales en Jupyter Notebook con Python. Entonces aquí nos lo muestra, le damos título y así el estudiante, entonces damos énfasis en este curso a que experimente y no le damos tanto énfasis a la demostración. Esta vez no le vamos a dar tanto énfasis a la demostración, pero sí a la experimentación con esta herramienta. Así, y ya en la otra es que si tengo un par ordenado y lo multiplico por dos escalares alfa y beta, pero primero sumo los escalares alfa y beta, como nos dice esta expresión, primero sumo los escalares alfa y beta y luego multiplico por el par ordenado XY, pues me va a dar lo mismo si a ese par ordenado lo multiplico por alfa y a ese mismo par ordenado lo multiplico por beta y luego sumo a esos pares ordenados obtenidos. A eso le llamamos la segunda pseudo distributividad, y es distributividad de pares ordenados con respecto a suma de números reales. La segunda pseudo distributividad. También está la demostración, pero entonces lo que quiero que hagas como tarea es verificarla con Python. Luego, la pseudo asociatividad. Miren que si primero a un par ordenado lo multiplico por beta y luego lo multiplico por alfa, me da lo mismo que si multiplico alfa y beta primero y luego multiplico por el par ordenado. Entonces, es decir, que si primero asocio el par ordenado con beta y luego multiplico por alfa, te da lo mismo que si asocies a los números escalares. Es decir, que pues hay libertad de asociación, pseudo asociatividad de esa multiplicación de números reales por pares ordenados. Aquí una pseudo modulatividad de multiplicación, porque al multiplicar el 1 por un par ordenado, te da el mismo par ordenado, dada la modulatividad de la multiplicación en R. Entonces, esas 10 propiedades las cumple estas dos operaciones en R2. ¿Cuál es? La suma que definimos, que es una suma componente a componente, y la multiplicación de números reales por pares ordenados, componente a componente. Entonces, otra vez tenemos dos conjuntos, T, el de las fuerzas, y R2, el de los pares ordenados, que cumplen, que tienen dos operaciones de adición y de multiplicación de números reales por elementos del conjunto, que cumplen 10 propiedades. Esas propiedades eran clausuratividad, asociatividad, modulatividad, invertibilidad y conmutatividad, y en la de multiplicación de números reales por elementos del conjunto cumplía una pseudo clausuratividad, una pseudo asociatividad, una distributividad de escalares con respecto a suma de elementos del conjunto y una pseudo distributividad de elementos del conjunto con respecto a suma de números reales, y una pseudo modulatividad, al multiplicar por 1 a un elemento del conjunto queda invariante, y listo. Esas 10 propiedades son las que me van a permitir definir un espacio vectorial. Es decir, que vamos a ver que cada vez que yo tenga un conjunto con dos operaciones que cumplan estos 10 axiomas, los llamaré espacio vectorial. Entonces vamos a definirlo. Entonces decimos, pues los ejemplos anteriores nos sirven para obtener un conjunto de propiedades comunes a ellos. Todos los resultados que podamos deducir a partir de esas propiedades serán válidos en los ejemplos realizados y en cualquier otro que goce de las mismas propiedades. A esas propiedades comunes las llamamos axiomas, y vamos a definir entonces un espacio vectorial B. Va a ser entonces un conjunto de objetos a los que vamos a llamar vectores, con dos operaciones, una de suma y una de producto por un escalar. Ese escalar puede ser número real o un número complejo, que satisface los siguientes axiomas. Que si tengo dos elementos del conjunto, la suma
también sea el conjunto. Es decir, que sea una operación binaria interna. Que haya asociatividad en esa adición. Que haya elemento neutro en ese conjunto con respecto a esa operación de adición. Que haya para cada elemento del conjunto B un inverso aditivo. Que haya conmutatividad y que si tengo un escalar, sea real o complejo, y un elemento del conjunto, alfa veces ese elemento de B también pertenezca a B, una pseudo cerradura. Aquí lo llama él como la profesora como, es decir, que B va a ser cerrado bajo la operación de producto por un escalar. Y la pseudo distributividad de números reales con respecto a sumas en B, una pseudo distributividad de números de elementos de B con respecto a sumas de reales, una pseudo asociatividad y una pseudo modulatividad. Esas 10 axiomas harán de B un espacio vectorial. Entonces notan, los escalares, bueno, cuando los escalares son números reales, decimos que se trata de un espacio vectorial real, y en el caso de que sean números complejos, hablaremos de un espacio vectorial complejo. Y el axioma 8, este axioma 8, en esta igualdad tan curiosa, aquí tenemos una suma, pero de números reales, y aquí tenemos una suma, pero de un elemento de B, alfa A, y otro elemento de B. Entonces esta es una suma de elementos de B, y esta es una suma de números reales que no tienen que ser en general las mismas operaciones. Entonces, estas son operaciones en conjuntos diferentes. Una es una adición en números reales y otra es una adición, pero de elementos de B, a los que llamaremos vectores. Y ya veremos otros ejemplos de los que también van a ser espacios vectoriales. Y es que si ya no tenemos AR2, sino ARN, es decir, conjunto de las n tuplas, con las operaciones de suma y producto por escolar definidas usualmente. Ese también va a ser un espacio vectorial. El conjunto B de los P sub n, que van a ser los polinomios de grado n de coeficientes reales. Ese también, ese conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n, todos, ese va a ser también un espacio vectorial. Aquí también muestra por qué. Aquí nos lo va a argumentar. Eso lo veremos también en las clases presenciales, también en el curso, y también les daré videos de apoyo si lo requieren. Y el conjunto B de las matrices M sub M, n, es decir, de las matrices de componentes reales en general. Entonces, ese conjunto de las matrices también, con la suma matricial y la multiplicación de números reales o números complejos por matrices, también va a ser un espacio vectorial. Aquí, por ejemplo, no nos dicen como de qué componentes, dicen sea B M sub M n, el conjunto de las matrices M por n, con suma y multiplicación de escalares. Es fácil verificar que ese conjunto va a ser un espacio vectorial con 0, la matriz de orden M por n, de componentes todas 0, y también nos dice cuál va a ser el inverso aditivo en él. También va a ser un espacio vectorial. Y también está otro ejemplo de espacio vectorial, y es S3, el conjunto de las matrices invertibles de 3×3. Ese también es en sí mismo un espacio vectorial, pero sí se define la adición en ese conjunto como la multiplicación matricial. Es muy curioso. Aquí la adición, que la vamos a denotar con un más dentro de una circunferencia, esa adición va a ser la multiplicación matricial que hemos visto en el curso de geometría vectorial. Y entonces así, con esa adición en este conjunto de las matrices invertibles de orden 3×3, tendremos entonces un espacio vectorial. Y pero aquí también nos muestra que donde el 0 de la adición es la matriz identidad de orden 3, y el inverso aditivo bajo esta operación va a ser la inversa multiplicativa de la matriz A dada. El inverso aditivo de una matriz acá A va a ser la inversa multiplicativa en la matriz inversa en este conjunto. Y si sea B el conjunto C sub AB, que va a ser el conjunto de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado AB, ese conjunto
con esta definición de suma y esta definición de multiplicación de funciones por escalares, también va a ser un espacio vectorial. Entonces lo que vamos a hacer también es desglosar, como también con videitos en cada uno, mostrarles por qué cada uno de ellos, justificarlos o experimentar que cumple las propiedades de espacio vectorial cada uno de estos conjuntos de ejemplo que les estoy dando. Y si tengo B, el conjunto de los números reales, con las operaciones de la adición nueva en los números reales, sea la resta. Entonces aquí la adición vectorial, que la vamos a denotar con un más dentro de un círculo, va a ser la resta que nosotros conocemos como número en los números reales. Y la multiplicación por lo escalar va a ser la multiplicación ordinaria. Así también tendremos un espacio vectorial. Entonces así tendremos un espacio vectorial y veremos en cada uno videitos para cada uno de esos ejemplos y veremos por qué efectivamente sí lo son. Aquí tenemos un séptimo y es B, el conjunto de las tripletas. Las tripletas de números reales, tales que multiplicadas por una B y C de esta manera, las tripletas tal que al multiplicarlos por estos números dados A, B y C reales, la suma de esos productos respectivos me dé 0. Entonces ese conjunto B también va a ser un espacio vectorial. Y vamos a ver que efectivamente lo que está diciendo es que cuando tengo un plano que pase por el origen, ese también será un espacio vectorial. Todo plano en el espacio que pase por el origen también será un espacio vectorial. Esa es, recordemos que esta es la ecuación cartesiana de un plano que pasa por el origen. Es así, ese sería otro ejemplo de espacio vectorial. Lo dejaremos detalladamente para cada uno de esos ejemplos, un videito y un cuaderno. Pues también se lo voy a poner en la misma, una carpetica de los ejemplos para este módulo 1. Y aquí ya nos muestra un octavo ejemplo, y es que nos habla que en este ejemplo no necesariamente la suma vectorial ha de estar relacionada con la suma ordinaria y que el vector 0 no tiene que relacionarse con el número real 0. Entonces miren aquí que tengo un conjunto B de los números X reales positivos. Entonces aquí tengo B que son los reales positivos, y la suma en esos reales positivos va a ser la multiplicación de números reales, y la multiplicación de números reales por elementos de este conjunto B va a ser la potencia de ese elemento del conjunto B y exponente alfa. Entonces sumar aquí es multiplicar, y multiplicar por un escalar es elevar a una potencia. Es muy curioso este. Entonces también vamos a ver que ese conjunto con esas dos operaciones es un espacio vectorial. Entonces vamos a hacer 8 videitos para ese. Y ahora sí, veamos la interpretación de las propiedades de un espacio vectorial. Pues todo conjunto que tenga dos operaciones y que cumplan los 10 axiomas, es decir, todo espacio vectorial va a tener estas propiedades. El teorema 1 nos dice esas propiedades generales de los espacios vectoriales. Si tienes un espacio vectorial B, el elemento neutro tiene que ser único. Es decir, el elemento que se comporte como que para cada elemento del conjunto B, al adicionarlo, ese elemento neutro me dé otra vez un B, ese elemento neutro, no hay dos que se comporten así. No hay dos elementos en B que al adicionarlos a un elemento de B cualquiera lo deje invariante. Eso nada más hay uno solo. Entonces el elemento neutro, denotado con esta 0, esta bolita con negrilla, siempre será único. Es unicidad del elemento neutro. Y para todo elemento X en B, el inverso siempre también será único. Es decir, no hay dos elementos para un elemento de X en B que al adicionarlos a ese elemento X me dé el vector 0. No hay dos que hagan eso. Eso también es unicidad del elemento del inverso. Entonces hay unicidad del elemento neutro y unicidad del elemento inverso. Y que al multiplicar una escalar alfa por el vector 0 queda invariante.
y al multiplicar el escalar 0 por un vector me va a dar el vector nulo. Y que si alfa x da el vector nulo, tiene que ser que el 1, que el escalar es el 0, o el vector es el vector nulo. Esa es también una cualidad muy bonita, parecida a la propiedad de la multiplicación, de R con la multiplicación, de ser un dominio entero. Y que al multiplicar escalar menos 1 por un vector, obtengo el inverso aditivo del vector. Esas son las 6 propiedades de todo espacio vectorial. No vamos a detener las propiedades en demostrarlas, sino en verificarlas con lenguaje Python y a mano. Aquí tenemos muchos ejercicios. Por ejemplo, verificar que efectivamente Rn es un espacio vectorial, que el conjunto Pn de los polinomios de grado menor o igual que n de componentes reales, de coeficientes reales, es también un espacio vectorial. Y para el ejemplo 7, verificar ciertas propiedades de espacio vectorial. Que para el de las matrices, ver también el de orden m por n, ver también que es un espacio vectorial y ver ciertas propiedades para el ejemplo 8, probar o verificar, en este caso, si estas propiedades de espacio vectorial para el del ejemplo 8. Aquí vienen ya otros ejercicios para completar un total de 18 ejercicios que debes de preparar para el parcial que incluye pues este curso, parcial 1, y que para el que tengo ya en el cronograma con la fecha, creo que es el 24 de febrero, el primer parcial de este curso. Les agradezco mucho su atención y seguiré siempre apoyándolos mucho en su aprendizaje con este estilo de aula invertida, en el que tienes la presentación de los contenidos en video para que lo puedas acceder en cualquier momento, y ese video asociado al cuaderno Júpiter, y también el acceso al libro de manera gratuita, que está en las referencias del cuaderno, donde lo puedes bajar de manera gratuita. Es el libro guía de Clara Elena Mejía Laverde, una profesora de la Universidad de Antioquia, profesora jubilada de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.